En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy es Sábado Santo. Y es un clásico el Sábado Santo predicar de la soledad de María, pero como en la parroquia a las 12 va a haber una meditación expresamente de eso, yo quiero continuar con vosotros con ese compromiso que intenté tomar al principio del confinamiento con motivo de este espanto del coronavirus, continuar con el credo, puesto que además coincide con estos días y ya mañana, domingo de resurrección, podremos empezar el artículo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, dice el credo que fue crucificado, muerto y sepultado. Fijaos qué bonito cómo el credo habla del sepulcro, de la tumba de Cristo. Fue sepultado. O sea, no se le dejó muerto ahí, tirado como un delincuente, que los tiraban incluso a veces como a la gehenna, que era como el basurero de Jerusalén donde se quemaban todas las reses muertas, o como algunos crucificados que los tenían días y días para que los cuervos acabaran con él, con su carne, ¿no? Fue sepultado con todo el respeto. Y al tercer día, y entonces ya con esto te hace esa referencia que Jesús estuvo en el sepulcro, como decíamos otro día, la tarde del viernes, el sábado completo y parte del domingo. Claro, fijaos, la tumba es algo completamente, por un lado, muy humano. Los animales no entierran a sus, digamos, congéneres. Incluso las madres a sus crías, bueno, pues si se quedan enfermas o las ataca un animal, intentan defenderlas, claro, por el instinto de conservación, pero no entierran. Enterrar, sembrar en la tierra, esconder el cuerpo para protegerlo, por un lado, pues de las alimañas, de las posibles acciones y sobre todo de la mirada humana. Enterrar significa no querer ver el estropicio, no querer ver la degradación de alguien que es muy amado. Y por eso la tumba, por un lado, siempre es el lugar del dolor, el lugar del dolor. En la tumba es el último sitio donde de algún modo físicamente estás con la persona a la que amas. Que ya no está, es verdad que intuimos, sabemos por la fe que la persona ya no está ahí, lo que queda es su corporalidad o las cenizas o el cuerpo ya inanimado. Pero es verdad que de algún modo, físicamente hablando, y de hecho la gente va a los cementerios porque como es como el lugar, entre comillas, de la despedida visual, porque nunca se da una despedida real, porque cuando hay amor no te despides, aprendes a tratar a alguien de otra manera. Claro, y en definitiva también la tumba es el último lugar donde puedes hacer algo por alguien, ¿no? Poner unas flores, limpiarlo, rezar, bueno, en definitiva la tumba es el lugar último y el espacio por excelencia de la maldición. Sí, esa maldición que cayó sobre la humanidad al principio, esa maldición que supone la muerte como consecuencia del pecado original, culmina en esa desaparición visual que supone la tumba, que supone el no querer ver, el no querer ser testigo de cómo alguien que ha sido alguien esencial en tu vida empieza a desaparecer hasta visualmente hablando. Y por eso, claro, nosotros hoy, Sábado Santo, y complementando esta meditación, repito, con la del silencio de María, acompañemos a Cristo también y conmemoremos el entierro. Todos sabéis que José de Arimatea y Nicodemo acuden a Pilato y le piden el cuerpo del reo. Le piden el cuerpo del crucificado. Y bueno, Pilato les pidió que se aseguraran que estaba muerto. De hecho, el legionario romano lo que hace es atravesar
el costado de Cristo y dice San Juan que al instante salió sangre y agua. Y ese era como el certificado de defunción, por desgracia, como el tiro de gracia, se podría decir, o no sé, como la puntilla definitiva para asegurarte que alguien está muerto. Los otros les tuvieron que quebrar las piernas para que se asfixiaran o pudieran apoyarse, y sin embargo a Cristo ya pues le certifican su muerte con esta lanzada. ¿Os imagináis el cariño con el que desclavaron el cuerpo de Jesús? Me supongo que tal vez tumbaran el madero o incluso desde arriba pues con una suerte de alicates antiguos, pinzas, tenazas, martillos y con unos lienzos sujetando los brazos para que no cayera de repente el cuerpo, desclavan a Jesús. Pienso en María, por supuesto, en ese momento, ¿no? Como ella espera recibir ese cuerpo que se formó en sus entrañas, ya un cuerpo frío, un cuerpo sin aliento, un cuerpo verdaderamente muerto, y en ese momento de conmoción, ¿no?, de dolor y de serenidad para María, pues también de algún modo, pues es un momento como de el último beso, la última ternura, como cualquier madre que tiene que despedirse de su hijo, visualmente. También es de imaginar que le quisieron lavar un poco entre que unos iban a pedir el permiso al gobernador romano para desclavar el cuerpo. Seguro que las mujeres fueron, porque de hecho dice el evangelista que pusieron en su cuerpo una mezcla de mirra y de áloe. La mirra era un ungüento preparado para embalsamar los cuerpos, para retrasar el proceso de descomposición, y de hecho, fijaos, cuando Jesús recibe esa visita misteriosa de los sabios de Oriente, le ofrecieron incienso, sí, como a Dios, oro, como a rey, y mirra, como hombre y haciendo un anuncio. No lo sé, esto ya es imaginación mía, pero tal vez, la mirra que trajeron los magos de Oriente la guardó María, sabiendo que sería necesaria para el sacrificio de su hijo, que era el Cordero de Dios anunciado por los profetas. Y por tanto, es ahí donde, de algún modo, bueno, pues cogieron unas parihuelas, no había ataúd, unas parihuelas, unas tablas para los que poder llevar, y bueno, trasladaron como pudieron el cuerpo del Señor. Por un lado con el sudario, que era un paño que tapaba la cara de aquellos que habían fallecido, y preparada la sábana santa, esa síndone, esa sábana larga que tenía el doble de la medida del cuerpo de Cristo, para cubrirlo después. Y así es como, de algún modo, se despiden visualmente del Señor. Fue sepultado. Y claro, ¿por qué el Señor? Pues el Señor quiere identificarse con todo, con nosotros, hasta el último detalle. Y por tanto, de algún modo, me parece que si no, lo que no es, dice la teología, que lo que no es asumido no es redimido, y por tanto es que el Señor también de algún modo entra en la tumba, como vamos a entrar, o ya han entrado la humanidad, porque Él quiso ser semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y por tanto, para ser semejante a los hombres pues reciben sepultura, como es lógico. La tierra es como el espacio donde la semilla debe ser sembrada. Y así, si el grano de trigo no cae en tierra, queda infecundo, decía Jesús. Pero si es sembrado, ese grano da mucho fruto. Y así creo que la tumba es el lugar de la pérdida, pero curiosamente, la tumba es el lugar, en el caso de Cristo, es el lugar de la esperanza. Fijaos, los que hemos tenido la fortuna de ir a Tierra Santa, todos sabemos que en Tierra Santa, el lugar por excelencia es el Santo Sepulcro. Se podría decir la Santa Tumba. Porque curiosamente, siendo el lugar de la maldición, Cristo ha convertido el sepulcro en el lugar de la máxima bendición. Porque es del sepulcro, desde ese lugar, claro, es el lugar más santo del universo. Ya no digo del planeta Tierra, del universo, porque ese Dios que se hace carne, ese Dios que se hace cosmos, ese Dios que se identifica con la creación, es un Dios
que de algún modo muere y queda depositado dentro del cosmos, pero germina y nace una nueva creación también ahí, en ese lugar. Y por eso, fijaos, cuando uno va a Tierra Santa, a lo mejor hay un poco de cola o cola en el Monte Calvario. Sí, pero vamos, que se resuelve cuando más en media hora. Y hay colas a lo mejor para entrar a ver en el Monte de los Olivos, el Dominus Flevit, o hay un poco de cola en Getsemaní, no mucha porque es relativamente grande, pero donde realmente tienes que esperar, si hay gente, 1 hora, 2 horas o 4 horas, es el Santo Sepulcro. Porque te das cuenta como que ahí en ese lugar, ese espacio pequeño, que es como esta mesa a lo mejor, pero más largo, claro, es ahí donde germina el grano de trigo y donde comienza la nueva creación. Y esa es la primera de muchas resurrecciones, que es la resurrección de Cristo, porque después, asociados a Él, vendrá nuestra resurrección. Y por eso, nosotros, de algún modo, hoy sábado santo, pues nos quedamos a las puertas. Veis que las tumbas de los judíos no eran como las nuestras, en el suelo, sino que aprovechaban normalmente canteras. De hecho, dice el evangelista que era una tumba nueva, donde no habían puesto a nadie y excavada en la roca. Excavada en la roca. Esas tumbas tenían como una antecámara, donde se dejaba al principio el cuerpo, y después unos nichos, donde ya iba cada cuerpo. A Jesús le pusieron en esa antecámara con la previsión, después, de poder arreglar definitivamente el cuerpo para ser entrado. Y eso hace ver cómo los discípulos, los pobres, no tenían ninguna esperanza en la resurrección. Solo María conocía lo que iba a suceder y evidentemente pues ella, en ese sentido, una vez que ha dejado el cuerpo de su hijo en la tumba, ella queda a la espera. Y así el Santo Sepulcro, y así la tumba, y cualquier tumba bendecida, cualquier tumba cristiana, se convierte en nosotros en un lugar de esperanza. Y por eso los cristianos, al principio, sabéis que se querían enterrar alrededor de los mártires, porque estaban convencidos, y esto no es una verdad de fe, esto era una devoción, que se resucitaba el mismo sitio donde te enterraban, y si resucitabas al lado de un mártir, el mártir intercedería por ti. Por eso, durante muchísimos siglos, se enterró a las personas en las iglesias, porque era terreno sagrado, y hasta hoy en día los cristianos nos gusta reposar en lugar santo, en el campo santo, en un cementerio que la iglesia bendice precisamente como lugar de la espera de la resurrección. Hace años comenzó esa moda de incinerar y tirar las cenizas al monte, al mar, en fin, al estanque del Retiro, y respetando, por supuesto, a las personas que hacen eso. Nosotros los cristianos, de hecho hay un documento que ha hecho el Papa Francisco como muy claro diciendo, no podemos tirar unas cenizas como el que tira algo que ya no sabes qué hacer con ello, para que se integre en el cosmos o en la naturaleza. Es decir, nosotros dejamos en campo santo los restos mortales de los que amamos porque esperamos la resurrección. Claro, y así creo que la tumba se convierte, la tumba de Cristo, el Santo Sepulcro, se convierte en el centro del cosmos, en esa segunda oportunidad que se da a la creación. Y de hecho, Jesucristo resucitado, lo veremos ya en la enseñanza de mañana, pues es esa nueva creación, es esa nueva oportunidad. Jesucristo resucitado es la respuesta de Dios a la tragedia de la humanidad. Y por tanto, fue sepultado. Jesucristo realmente conoció la tiniebla. Vimos, ¿os acordáis? Ayer Él descendió a los infiernos, hablamos de la separación verdadera del cuerpo y del alma de Cristo, aunque no hablamos del cadáver de Cristo nunca, porque sabemos que ese cuerpo, porque estuvo protagonizado y está protagonizado por la divinidad, no entra en ese proceso de estropeamiento, por decirlo así, pero verdaderamente estuvo muerto el Señor y fue sepultado. Y el credo insiste que esta palabra, que es una palabra maldita en el lenguaje humano, porque la tumba siempre es el lugar, lo he dicho antes, ¿no?, del dolor. Qué bonito que el espacio del dolor se convierte también en el espacio de la esperanza. Esperanza. Y así también aparece, y ya hago como una segunda parte. Yo pretendo que esta meditación sea un poco más corta que las habituales, porque me gustaría que la complementarais con otra. Luego al final os lo diré, ¿no? Pero al tercer día fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero fijaos
entre la muerte y la resurrección hay un espacio de tiempo, una cronología de horas, que claro, que también, si en el credo aparece el tiempo que fue sepultado y resucitó, ya, pues muy bien. No, pero la Iglesia tiene mucho interés que nos demos cuenta que Él quiere descansar un tiempo continuado, corto, pero quiere descansar, claro. Qué larga debió ser la espera, ¿verdad? Tenía yo una tía mía muy querida, mayor, creo que murió mi tía Margarita con 103 o 104 años. Y cuando cumplió 100, que la fuimos a ver ahí al Banco Valdeorras, pues decía, digo, qué corta es la vida, pero qué largos son los días. Porque cuando tú esperas ya algo y no pasa, el día se te hace largo, claro que sí. Y aún así, pues saber esperar, saber que mi tiempo no es el tiempo de Dios, saber dejar que sea Él quien decida cuándo tienen que pasar las cosas. No ya tanto cómo tienen que pasar las cosas, que eso, ya lo hemos aprendido, que el cómo también le pertenece, pero sobre todo el cuándo. Para las personas nerviosas, no sé, como yo, estamos deseando ya, pues mira, cuanto antes mejor. Pues si esto, y de hecho los niños pequeños, cuando se montan en un coche y tienen un viaje largo, a los 10 minutos de salir o a la media dicen, ¿y cuándo falta? ¿Y cuándo llegamos? ¿Y cuánto falta? Es una cosa como muy simpática porque como no tienen la noción de, no saben esperar, les cuesta mucho. Y yo creo que también a veces nosotros no sabemos esperar. ¿Tú qué esperas que pase en tu vida? ¿Qué esperas y cómo es tu espera? ¿Sabes esperar? ¿Sabes tener esperanza? Porque hoy, Sábado Santo, es el día de la esperanza. Yo creo que si la Iglesia quiere meter en el credo expresamente la sepultura y los 3 días que tienen que pasar, y no dice murió y resucitó, sino que dice murió, le sepultaron y tuvieron que pasar 3 días, es porque de algún modo la Iglesia en su credo forma parte de la fe saber esperar. Forma parte de la fe dejar que Dios sea el que dicte cuándo. Forma parte de la fe, de algún modo, abandonarnos a esa providencia, a esa historia que Él está escribiendo y que Él marca los tiempos. Dicen que ese tercer día, leí ahí un artículo el otro día sobre este tema, ¿no? Dice que por un lado la cronología, esta cronología de 3 días da mucho valor a la historicidad de la resurrección de Cristo. No voy a entrar ahora porque si la resurrección de Cristo es histórica, claro que es histórica en el sentido que es un acontecimiento que sucede en la historia, aunque nadie lo vio resucitar en el momento de cómo resucitaba, pero lo vieron resucitado. Y por tanto, al decir que resucita al tercer día, lo que está diciendo la Iglesia es que es un acontecimiento histórico, cierto, y que realmente, bueno, pues fue, si murió tal día, sabemos que fue el día de la Pascua de este año concreto, la resurrección se produce también en esa cronología. La cronología es importante. Dios pudo crear todo instantáneamente y, sin embargo, dice el credo que creó en 6 días porque al 7º descansó. Y efectivamente sabemos que el universo tiene una edad y que las cosas llegan a su plenitud cuando tiene que pasar tiempo. Y fijaos, este tercer día como que da un valor al tiempo. Curioso cómo en el credo entra el concepto tiempo, la numeración del tiempo por días. Y por tanto, el tiempo entra en el plan de Dios. Hay personas que están poco tiempo en la tierra, pero se van llenas de vida, haciendo muy felices a los demás. Hay gente que está mucho tiempo en la tierra y por mucho tiempo que hayan estado, no han entendido nada. Y por tanto, fijaos, en el credo aparece ese valor de la temporalidad, del transcurrir, del devenir de las cosas, de que una cosa sea después de otra. Nos gustaría que todo fuera instantáneo, que fuera ya. Porque tenemos todavía un corazón de niño, un corazón un poco caprichosito, que quiere que todo pase ya. También es importante lo del tercer día, en segundo lugar, porque, hombre, al fin y al cabo, es un breve lapso de tiempo. A veces al tercer día es como decir, bueno, pues prácticamente pues mañana. Esto está para mañana, esto está para pasado. Es decir, como diciendo, bueno, sí, es importante la cronología, es importante, pero realmente el Señor muere a las 3 de la tarde de un viernes y fijaos que al día siguiente, que es sábado para nosotros, ya por la noche podemos celebrar su victoria.
¿Cuántas horas reales fueron? Pues 24 desde luego. Pero después, desde las 3 de la tarde del viernes hasta el momento de la resurrección, cuando anocheciera, no, vamos a esperar al día siguiente por la mañana. Jesucristo resucita en cuanto que ya es domingo, por supuesto que sí, y por tanto ese breve espacio de tiempo, como diciendo, es un momento pasajero la resurrección. Sí, a lo mejor a nosotros se nos puede hacer muy largo cuando alguien muy querido se nos marcha, nos gustaría el poder que fuera ya, pero bueno, ese breve espacio, ese pronto será, también nos tiene que consolar, porque la vida al final, lo sabemos todos, cuando uno es muy joven no lo sabe, pero cuando ya cumple ciertos años, qué deprisa pasa la vida y qué poco nos enteramos. Y en tercer lugar, también una última razón para que sea el tercer día, es que así estaba anunciado por las Escrituras. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y no según las Escrituras no quiere decir que, bueno, porque lo cuentan después, sino porque estaba anunciado muchos siglos antes, especialmente en la profecía de Jonás, estaba anunciado que el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria y resucitar de entre los muertos al tercer día. Es lo que dice Jesús a los discípulos de Maús. Así estaba escrito. El Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y estaba escrito todo. Y de hecho, cuando le dicen, danos una señal de que eres el Hijo de Dios, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y seguro, anda, si nos ha costado 40 y tantos años hacerlo, y tú vas y en 3 días vas... Y dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo. Y no, danos una señal. Los fariseos le preguntaron otra vez, dice, no se os dará más señal que la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, así tiene que estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y se lo decían los apóstoles, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Y los apóstoles no entendían nada, decían, uy, ¿qué es eso de resucitar? Y por tanto, estaba escrito, estaba anunciado en el Antiguo Testamento que tenían que pasar 3 jornadas o parte de 3 jornadas para que se produjera ese milagro y ese acontecimiento central de la historia del universo, que es la resurrección de Jesucristo. Hombre, sabemos los cristianos que el número 3 hace referencia a la Trinidad, a cada una de las personas divinas. Y eso seguro, pues que tiene algo también de algún modo simbólico que ver. En definitiva, y ya quiero empezar a terminar, este sábado santo, qué día tan bonito para contemplar, para estar a los pies del sepulcro. ¿Qué hizo la Virgen? Quedarse, volver a casa, sentarse. Sabemos que pusieron unos guardias a la puerta del sepulcro, aunque lo taparon con una piedra de estas redondas, fuertes, ¿no? Que había que moverla con palancas para poder sellar el sepulcro. Pero fijaos, el sábado santo, ¿qué harían los saduceos? Saduceos, fariseos, sacerdotes, en definitiva el Sanedrín, que es el que había mandado la ejecución de Jesús. ¿Tendrían remordimientos? Sabemos que Judas había ahorcado, se había quitado la vida. Pero estos estarían satisfechos, contentos, pensando que habían hecho un servicio a Dios, pero con la conciencia evidentemente muy intranquila, diciendo, un servicio a Dios, matar a alguien. Y además sabían que era inocente. Y en el fondo uno, por muy animal que sea, no puede violentar la conciencia. Dios nos ha dado a todos una conciencia y sabemos cuando lo hemos hecho mal, que tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Si le pedimos perdón para coger su reconciliación, pero si no nos arrepentimos, y estos señores no mostraron en principio ningún signo de arrepentimiento. Todo lo contrario, tenían tal rabia, tal rechazo a Jesús. Yo creo que peor lo debió pasar, por ejemplo, Poncio Pilato, porque dice, este es justo, no encuentro ninguna falta en él, no hay por qué matarle. Él por lo menos, Pilato, el pecado de Pilato fue de cobardía, el pecado de Pilato fue de querer mantener la silla, el pecado de Pilato fue el amar su puesto, ¿no? Pero es que la mujer le advirtió, no te metas con este justo, que he sufrido mucho por causa de él. Y él lo dijo expresamente, no encuentro ninguna falta. Y de hecho, Pilato, hombre, cobardemente le quiso salvar Barrabás, pensando que iba a decir, no, el Mesías, que Barrabás es un horror. El Cristo, nada. Yo estoy convencido que Pilato tuvo que tener, hasta el final de su vida, una terrible conciencia, no siendo, dice la tradición, que su mujer
se hizo cristiana, se bautizó, y bueno, pues no siendo que ella implorara para su marido la conversión, y que ojalá que él, al ser testigo de todo eso, como es el legionario romano, la tradición le llama longinos, ¿no? Que se convierta a él morir a Cristo, y dice, realmente este era el Hijo de Dios. ¿Qué harían? Herodes, que se burló de él. Hazme una gracia, Mesías, hazme un milagrito. Seguiría ebrio, borracho, seguiría a lo suyo. Ah, me han traído un delincuente más. El colmo de la mediocridad, haber estado con el Mesías y haberse burlado de él. Sobre todo, ¿qué harían Pedro? Que sabemos que el pobre se echó una llantina cuando negó que le conocía. Juan, ¿con quién estaría este sábado santo? Seguro que con la Virgen, porque se comprometió a estar con ella. ¿Qué haría Santiago, Juan? No sé, todos los apóstoles. ¿Qué harían este sábado santo? ¿Escondidos? A lo mejor uno fue a llamar al otro, oye, vamos a casa al cenáculo, o vamos a... ¿Qué harían todos los discípulos desconcertados? Ya no digo los apóstoles, sino que Jesús tenía, al fin y al cabo, numerosos discípulos. Y también toda esa turba, ese pueblo que gritó, crucifícale, y que se burlaban de él, y que en el camino, estoy convencido que debieron tener una angustia impresionante, como diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Seguro que habría muchísimos arrepentidos, pero ¿cómo hemos podido entrar en esta locura colectiva? ¿Cómo hemos podido hacer esto tan inhumano? Hemos sido hienas, hemos sido lobos de una manada en la que hemos despedazado a un inocente. ¿Claro? Pero sobre todo, hoy sábado santo, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? Y es ahí donde yo ya pues quiero terminar, porque hoy veréis que también, si os metéis a estas enseñanzas por el canal de YouTube, pues habrá una meditación que pone el silencio de María, que la vamos a las 12 de la mañana de este día. Yo quiero hacer una meditación en la misma iglesia, porque lo hacemos todos los años así en la parroquia, pues contemplando y acompañando a María en este día tan aciago, en este día tan doloroso, en este día lleno de recuerdos, de amarguras, de desconciertos. Creo que es de justicia acompañar a nuestra Madre, puesto que al pie de la cruz le dijimos a Jesús que la aceptábamos, que la queríamos, que la agradecíamos que fuera nuestra Madre. Y a una madre no se la puede dejar sola cuando lo está pasando mal. Nosotros no podemos dejar solos a la Virgen, y por tanto yo os emplazo a que esta enseñanza, si queréis, la completéis con la meditación del silencio de María. Fijaos que llevamos muchos días contemplando los misterios de la vida de Cristo. Y con esto, la sepultura y el tiempo que pasa, terminamos los misterios de la vida, digamos, visible de Cristo, porque a partir ya de mañana, que empieza la resurrección, serán los misterios de Cristo resucitado, que siendo histórico y estando en la tierra, solo es visible para aquellos a quienes se quiere revelar. Bien, son sus designios, y nosotros ya a la espera de la resurrección vamos a acompañar a la Virgen en su pena y en su dolor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.